En esos 12 años me cambié 3 veces de centro educativo, en donde el problema era el mismo, donde eran cosas de niños. Entonces yo, como normalicé esas agresiones y me di cuenta que cuando a mí me decían bizco, por ejemplo, por el ojo, ¿no? El estrabismo que yo tengo, o gordo, por la condición física que yo tenía en ese momento, y esto te lo decían cada día, te machacaban, acababas normalizando y acababas interiorizando que tú al final eras el problema. Y me inventé todas las enfermedades que podía. Siempre estaba malo, siempre me encontraba mal, nunca quería ir al cole, me levantaba tarde. Volvemos a la primera semana en la que no me hacen nada, soy el niño nuevo, no tengo amigos, no tengo nadie, trabajamos un poco la inclusión, pero vuelve otra vez las palabritas de bizco, bizco, bizco. Los profes no hacían nada, o al menos no querían ayudar, porque luego decían, es que no hemos visto nada. Esto aquí no ha pasado, porque yo no... Al menos conmigo esto no ha pasado. Eran muchas de las frases que decían los profes en ese momento, ¿no? ¿Llegaste a recibir ayuda de un psicólogo o algo? Buenas chicos, estamos en un nuevo episodio en Santoria. Tú, ¿qué haces con el móvil que empezamos a grabar? Tío, que no lo sabes. ¿Qué pasa? Cuéntame. Que Somos Casa, el patrocinador del podcast, está regalando iPhones 15 y viajes de fines de semana para todos los propietarios de casas o pisos que vendan con ellos en la zona de Cataluña. Además, Somos Casa lleva más de 20 años en el sector inmobiliario. ¿Qué puede salir mal? Llevan cientos de propiedades vendidas y todos los clientes contentos. Me has dicho que están regalando iPhones y viajes. Aquí lo tengo, yo he elegido el iPhone. Joder, pues nada, cortamos un momento de grabación y me voy a registrar a la web, ¿no? No voy a esperar más. En la descripción del vídeo tienes el enlace, te registras ahí y te contactan. La primera visita para valorar el piso gratuita y a partir de ahí vendes rápido y el iPhone. Pues nada, chicos, os dejamos un momentito y ahora seguimos con la entrevista. Bueno, chicos, aquí estamos en un nuevo podcast, una semana más con todos vosotros. Hoy vamos a tratar un tema delicado pero necesario también y creo que es importante darle visibilidad a estos temas y más hoy en día, y más con todo el tema de las redes sociales y bueno, si podemos ayudar desde aquí a que mucha gente pueda aportarnos su grano de arena para que todas estas situaciones mejoren y pasen cada vez menos, pues mucho mejor. Por eso hemos traído hoy a Brian. Brian ha pasado por situaciones de estas y nada más mejor que él que pueda contar pues todo lo que ha vivido y bueno, es un testimonio que tenéis aquí que seguro que será bueno para todos los que escuchéis este podcast. Brian, encantado de tenerte aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias. Nada, preséntate un poco, dinos qué situaciones son las que has vivido así un poquito por encima y demás, porque ahora ya durante la entrevista pues iremos profundizando y todo el mundo verá sobre qué tema es, pero eso, preséntate un poco, cómo fue tu infancia, qué fue lo que viviste y demás. Pues mira, yo actualmente estoy trabajando en un colegio como vetllador, que es un poco la figura más que está con los adolescentes que tienen dificultades de aprendizaje. También estoy con algunos niños que necesitan curas sanitarias. Y luego, por otra parte, soy activista frente al acoso escolar en redes sociales, porque bueno, yo lo sufrí durante 12 años. Publiqué un libro explicando mi historia y viendo que todo queda como en una nube de silencio, ¿no? Que no se habla, solamente se trata cuando es el día del acoso escolar, pues decidí hacer contenido para que todos los chavales que hayan pasado por este problema social puedan tener a alguien como referente, ¿no? Al que acudir. Me gustaría, bueno, para que sepan un poco de lo que vamos a tratar sobre el tema en el podcast, que es el bullying. Para empezar, define qué es el bullying, qué factores intervienen y luego sí que nos metemos un poco más en lo que es tu historia personal. Vale. Pues mira, el bullying ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, principalmente porque hace 5 o 10 años era cosas de niños y no estaba catalogado como tal. Es una etiqueta que se ha puesto hace relativamente poco. Entonces, aún hay mucha gente que no acaba de entender qué es el bullying. Para empezar, es un acoso que es continuado en el tiempo. No es algo reiterado, no es algo puntual, perdón. No es algo que pasa un día y a la semana otro día. Tiene que ser algo que pasa bastantes veces, ¿no? Y esto hay mucha gente que no lo acaba de comprender porque cuando a veces vemos noticias y dicen, no, es que a mi hijo le hacen bullying, ¿no? No se estudia también un poco todo lo que hay detrás, ni la continuidad, ni el tiempo, ni nada. Y luego también creo que, aparte de que, como decía, antes era cosas de niños y ahora tiene esta etiqueta,
no hay que llamarle acoso, hay que llamarle violencia. Es una violencia escolar, porque ya no es cosa de insultos, ¿no? Ahora también va a lo físico, va a hacer daño, a ciberbullying, que también hablaremos de ello. Antes quedaba en el aula, ahora te lo llevas a casa, ¿no? Y todos los que estamos un poco en redes sociales sabemos lo que son las críticas y en cierta manera también es un tipo de acoso, ¿no? Hay que saber también tratarlas. ¿Qué factores intervienen o qué factores pueden intervenir? Porque entiendo que ya sea, bueno, en tus actividades extraescolares, en el colegio, o sea, ¿qué personas pueden ayudar? Pero también qué personas son las que intervienen en todo esto, en lo que es el acoso, ¿no? O sea, cuando hay un caso de bullying, por ejemplo, lo que se localiza, ¿qué tipo de personas son las que intervienen en esta acción? Es decir, entiendo que habrá la persona que recibe el acoso o esta persecución, la persona que lo hace, supongo que muchas veces esta persona va como apoyada por un grupo, ¿no? Que es lo que al final le hace sentir como más poderoso y demás. Explícanos un poco eso, como todas las figuras que intervienen cuando hay un caso de estos. Hay 5 figuras claves. Son los profesores, las familias, el acosado, los observadores y la víctima. Son los 5 ítems que hay. Todos son importantes. En concreto, los más importantes son los observadores, que son al final los que están alrededor y los que tienen el poder de poder ayudar o de denunciar, y la gran mayoría no acuden. De hecho, en España estamos en un punto muy, muy de peligro porque es el lugar donde más acoso se hace y donde menos ayuda se pide. Estamos entre que en 25 alumnos solo un 5 o 6 alumnos piden ayuda. Es muy poco el número. Perdona que te corte. Sí. El observador puede ser que no lo esté apoyando, es decir, simplemente lo ve porque está ahí presencialmente y lo ve físicamente, pero no lo apoya, ¿o es un grupo de amigos de la persona que lo está haciendo? Bueno, cuando digo observadores me refiero a todo aquel que no está, bueno, que está implicado de alguna manera porque está en el mismo sitio, pero que no están cometiendo la acción, simplemente están alrededor. Por ejemplo, en una pelea, ¿no? Pues los que están alrededor grabando con el móvil o gritando son observadores. No están pegando, no están insultando, pero están... lo fomentan. Claro, final. están metiendo leña al fuego, ¿no? Entonces, esta gente son las que, no sé, por ejemplo, en un caso particular, yo cuando me veía en una pelea que estaba yo en el centro y a mí me estaban pegando, todos los que estaban a mi alrededor, ¿por qué no iban a correr a un profesor o a una profesora y decirle ayuda, ¿no? O se metían y pedían ayuda. Bueno, pues también hay muchos factores. A lo mejor el principal es porque no quieren verse involucrados, porque no quieren también recibir acoso escolar. Muchos porque son los que ayudan a los propios acosadores, ¿no? Por miedo a que le digan algo, por miedo a que se lo hagan en un futuro. Bueno, luego la familia también es muy importante. Es cierto que hay muchas familias desestructuradas, desgraciadamente, por diferentes problemas económicos, sociales, en general. Pero uno de los factores del acoso escolar es que muchos niños, adolescentes, no tienen apoyo de las familias. No hablan con los adolescentes. Puede ser porque tienen mucho trabajo y porque están más tiempo con los abuelos, con lo que sea, ¿no? Que se entiende porque al final pues es la vida, ¿no? Pero esta poca implicación a veces, porque desgraciadamente pues no puedes desviarla o no puedes focalizar la atención en el adolescente, deriva a que creen una dependencia que luego cuando sufran algo no puedan pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no tienen esa confianza, porque no hablan, porque tienen miedo a, pues a lo mejor hablar incluso hasta de la sexualidad, algo tan natural que se debe de tratar y les da pudor, porque no tienen esa confianza. Y luego están los agresores y la víctima, ¿no? Que, por ejemplo, muchas de las personas que son actualmente agresores en el futuro posiblemente sean agresores laborales, porque lo han tenido desde pequeños. Cuando en las familias, por ejemplo, se hace, desgraciadamente, algún acto de violencia, ya lo tiene interiorizado el menor, lo que hacen los niños es imitan, porque eres el referente, eres la figura con más importancia que tienes en la vida. Entonces, cuando una persona como un papá, una mamá, que tiene de referente y ellos a lo mejor pues discuten o en casa hay alguna pelea y ellos lo imitan, pues al final ellos lo ven como normal. Normalizan estas agresiones. O sea, al final es cuestión de educación, ¿no? Desde más pequeño. Correcto. Sí, o sea, la educación es la base de todo. O sea, en el colegio no vas a que te eduquen. La educación se hace en casa. Y luego al final en el colegio lo que es una continuidad, ¿no? Si ya desde casa el problema ya se hace allí,
cuando vas a la escuela te vas a encontrar el pastel. Vas a intentar tratarlo, pero al final están solamente 8 horas lectivas dentro de un centro escolar. Cuando salen fuera, pues es el mundo real. Y estos dos mundos que parecen que estén juntos, cuando estás dentro como de profe o lo que sea de un colegio, es muy difícil saber detectarlo y pararlo. No sé si nos puedes contar cómo, cuándo y, bueno, al final eso, cómo empezó en tu propia situación, que empezaste a detectarlo, si de muy pequeñito, ya de un poco más adulto, en qué etapa, cómo empezaste a sentirte tú y demás, un poco eso, en primera persona, para que si hay alguien que nos esté escuchando que al final se sienta identificado con, hostia, esto es lo que me está pasando a mí, ya lo pueda como detectar desde un punto temprano. Pues mira, a mí me pasa una cosa que ahora, viéndolo con más tiempos, ¿no? Con más años, me doy cuenta de que todos los profes, los profesionales que están frente a la educación actual, no tienen ningún tipo de recurso de nada. Porque ahora no solamente son profes, son papás, son mamás, son educadores sociales, son veladores, son sanitarios, son de todo menos profesores. Porque hay tanta gente con tanta necesidad dentro de un aula que no abarcan a todo, es inviable. Entonces se dejan muchos ítems ahí, que a veces no se pueden cubrir, ¿no? Esto viene porque yo cuando lo sufría, lo que me pasaba es que lo normalicé, porque yo lo empecé a sufrir muy pequeño. Yo lo sufrí 12 años, en esos 12 años me cambié 3 veces de centro educativo, en donde el problema era el mismo, donde eran cosas de niños, y el problema principal era que los profes no sabían detectarlo. Entonces yo, como normalicé esas agresiones, porque sí que es verdad que no me la hacían de lunes a viernes, a lo mejor me la hacían 2 días, luego pasaban 3 que no me la hacían, a la semana siguiente me lo volvían a hacer. O sea, era reiterado en el tiempo, pero no era cada día. Y me di cuenta que cuando a mí me decían bizco, por ejemplo, por el ojo, ¿no? El estrabismo que yo tengo, o gordo, por la condición física que yo tenía en ese momento, y esto te lo decían cada día, y te machacaban, acababas normalizando y acababas interiorizando que tú al final eras el problema. Que es algo que parece que no, pero mucha gente lo sufre. Cuando cada día te dicen físicamente gordo, 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 tú al final cuando te ves al espejo te ves mal. Claro. Y no es que estés mal, sino que te han interiorizado una forma de verte que no es la correcta. Entonces, esto, lo normalicé. Y lo único que hice fue pedir ayuda, que yo creo que pequé, que lo hice muy tarde. Mis padres siempre me ayudaron, pero yo me inventé todas las enfermedades que podía. Siempre estaba malo, siempre me encontraba mal, nunca quería ir al cole, me levantaba tarde. Algo que hice fue, más de una vez, era levantarme a las tantas de la madrugada y antiguamente no estaban los móviles con las alarmas. No se llevaba tanto, mis padres no tenían una tesis doctoral de un móvil. Ya podían enviarme un audio y eso para ellos ya era increíble y les costaba. Pero el poner una alarma siempre lo hacían con un despertador. Pues yo me levantaba por la mañana y apagaba el despertador. Para que no... Para no llegar a tener que tiempo a levantarte, clase. ¿no? Claro, para que ellos se durmiesen. Y yo decir, pues habéis dormido, pues ya no voy al cole. Esto para poner un poco en contexto, ¿con qué edad te pasa? ¿En qué curso te empieza a pasar? Pues mira, esto empieza desde bien pequeñito, antiguamente se llamaba P3, P4, P5, ahora se llama I3, I4, I5, pero esto empieza pues P4, P5, que eran cosas de aislamiento social, si es que era, pues que no jugaban contigo, también no era cosa mía tampoco, es que el profesional educador que estaba en ese momento, profesor o profesora, no supo trabajar la inclusión de grupo y meterme en el grupo cuando el problema no era mío y de los chavales, era del profesional que no me integró. Claro, es que al final, con una edad como tan temprana, ¿no? Sí que es verdad que luego ya tú de más mayor, tú decides tus acciones y lo que haces y sabes lo que estás haciendo. Pero con esa edad, quizás, si la persona referente que estaba en ese momento en la clase hubiera ayudado a que la situación mejorase, al final un niño que tiene 4 o 5 años, tampoco considero yo que tenga esa maldad tan interiorizada dentro de sí como para no conseguir remediar un poco la situación, ¿no? Quizás. Totalmente, o sea, de hecho los niños no son malos, les hacen ser malos. O sea, es una manera de verlo que es complicada, pero cuando una persona es mala, no decimos que es mala porque ha nacido mala, sino porque la vida le ha obligado a ser así, por los referentes o por diferentes cosas que le han pasado. Entonces, cuando a mí me la hacían, como has dicho bien, ¿no? El adulto responsable era el que tenía que integrar
ahora que estamos en un momento de la educación, que todo es integración, que todo es inclusión. Antiguamente, cuando tenías alguna dificultad, ¿no? Te separaban del grupo y te llevaban a una clase y decían, esta es la clase de los tontos, ¿no? Porque es la clase adaptativa. Así me lo hacían entender a mí. Ahora no. El proyecto educativo actual es todo el mundo dentro del aula y si tienes algún tipo de dificultad, se trabaja dentro del aula con todo el grupo, porque se trabaja la inclusión. En ese momento no. Entonces, claro, pues yo creo que muchos de los problemas cuando yo era pequeño eran por eso. Y luego ya eso fue increciendo. Esto fue ya cada vez a más, porque yo llego hasta cuarto, quinto de primaria en ese colegio, en San Adrián del Besós. Me cambian por diferentes motivos laborables de mis padres, cambiamos de ciudad, bueno, de municipio, perdón. Y pensando yo, como un niño inocente, que empezaríamos en un colegio, que todo cambiaría, pues no. Volvemos a la primera semana en la que no me hacen nada, soy el niño nuevo, no tengo amigos, no tengo nadie, trabajamos un poco la inclusión, pero vuelve otra vez las palabritas de bizco, bizco, bizco. Además, yo hacía soporte con un chaval que tenía, bueno, y tiene parálisis cerebral, que un amor de niño, de verdad, me educó mucho su forma de ver la vida con tan poca edad. Y las cosas que nos hicieron en ese segundo colegio fue pues tirarnos por la escalera, empujones. Ya empezaban lo que era más agresiones físicas. Ya correcto. Ya pasas, ya de por sí pasas la línea roja, ¿no? Cuando cada día te están con estos insultos, bromas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya te hacen sentir así, sino que ya pasa a un nivel más extremo y es que físicamente te están haciendo daño. Claro, no lo ves, pero son pequeñas pullas que te hacen daño. Por ejemplo, en educación física eras el último en que te cogían del grupo, ¿no? Te ponían en un a la hora de elegir equipos y demás, ¿no? Correcto, a la hora de elegir, por ejemplo, fútbol, ¿no? O la araña, ¿no? El típico juego. Pero cogían a todo el mundo, iban diciendo, y a ti te dejaban el último. Te mirabas y decías, yo soy el último que está en la grada. Pequeñas situaciones que se van dando, ¿no? Y que a ti, a nivel moral, ¿no? Te vas sintiendo como afectado. Te hace ¿no? pequeñito. Te hace pequeño, exacto. Te hace pequeñito porque mirabas alrededor y decías, soy el último. ¿Y nunca habías ninguna reacción de los profesores? No. En ese momento, no. Te decían, venga, va, pues con el último grupo que queda, ¿no? Y veías al grupo que decía, oye, siempre tiene que venir este con nosotros, ¿no? Era una actitud violenta que en ese momento decías, no. Con el tiempo dices, ¿era necesario? ¿No? Y el profesor podía haber hecho algo, ¿no? O que el profe hiciera los grupos. Claro. Pero no, en ese momento no lo hicieron. ¿Recuerdas algún momento puntual en el que tú dijeras basta o que realmente profesor, profesora dijera, bueno, aquí pasa algo, vamos a trabajar con esto? Porque me imagino ya cuando ven que te empiezan a agredir, ya hay algo aquí que hay que hacer algo sí o sí ya. Yo he tenido muy pocos profes que han hecho algo. De hecho, los pocos que he tenido en el libro que publiqué están en el interior del libro, pusieron su punto de vista, vamos a decirlo así. Tengo su WhatsApp hoy en día y me van apoyando y nos vamos escribiendo y demás. Entonces, esta gente que me ayudó son personas que, parece mentira, pero estaban pues trabajando desde un punto de vista más ético, más... Mira, uno de ellos era el de religión, un amor. Otro trabajaba la ética en el instituto. Bueno, pues mira, son perfiles, ¿no? Que no eran matemáticas, no eran catalán, eran más sociales y son los que acabaron ayudándome más, parece mentira. Pero uno de los momentos más clave para mí, que esto siempre lo digo, es cuando en la ESO, que eso fue el tercer centro educativo que estuve, cuando me volví a cambiar y volvimos a repetir lo mismo otra vez, o sea, seguía el tema. Estuvieron durante 1 hora calentando un bolivic en una hoja de papel, calentando la punta. Y cuando acabó la hora, que sonó la alarma, el timbre, se levantó la persona en cuestión y me clavó el boli en la mano. Me clavó. Entonces, claro, durante 1 hora calentando un bolivic, lo quemaba, ardía lo más grande. Siempre lo hacían de broma, ¿no? En la pierna, entre los amigos y demás. A mí me lo clavaron en la mano. De hecho, está aún la marca un poco blanca de la quemada que se me quedó. Y recuerdo al profesor que me miró, se fue, no me hizo nada, además era una profesora. Y luego, cuando mis padres fueron al centro, decían que esto era cosas de niños, que lo teníamos que solucionar nosotros y que si me pegaban a mí, que yo también pegase. Eso lo dijo el director del centro educativo. O sea, no le daban esa importancia, ¿no? Creían que eran situaciones que se daban entre vosotros, entre vuestra relación. ¿No? Y que ya la máxima autoridad del centro que te incite a
no utilizar lo que es la palabra y Ujú. tirar por la violencia, como es que parece que sea como la ley del más fuerte, ¿no? Tipo, esto es la sí. selva y aquí cada uno que intente sobrevivir como pueda, en vez de intentar poner un poco de orden. Bueno, mi colegio, el instituto era un poco selva, ¿eh? Era un poco sabana, porque sí, o sea, para hacerte Claro. una idea, solo había un lavabo para chicos y chicas. Todos en el mismo lavabo. ¿Eso es legal? No era legal. Cuando venía inspección, abrían todos los lavabos. Porque decían que fumaban, porque decían que hacía de todo en el lavabo y los cerraban. ¿Por qué? Porque no hacían vigilancias, porque no les interesaba y porque no había personal. A la pregunta que me comentabais de qué fue el momento que recuerdas, ¿no? Cuando me clavaron el boli, ahí yo sí que reaccioné. Porque luego el chaval Ujú. me quería clavar el boli en el cuello. Entonces lo que hice yo fue defenderme. Lógicamente nunca había hecho nada de violencia, no me gustaba, no quería cometer actos de violencia, pero me defendí, lógicamente, ¿no? Y mi reacción fue coger y apartarle. Y el empujón que yo pegué, claro, en ese momento la persona de 110 kilos, yo era importante en ese Hostia. momento físicamente, o sea, la fuerza que yo tenía también era interesante. Y no lo calculé y lo estampé contra un armario típico donde están los folios, Ujú. Sí. lo estampé contra ese armario y en ese momento sí que entró la profesora y me vio. Y al que echaron, al que le pusieron un parte, papel que por cierto no servía de nada, te podían hacer 10.000, que luego al final, cuando eres menor, no sé si lo sabes, pero eres imputable. Luego todo lo que tengas, a los 18, como si no hubieras tenido nada. Una Claro. ley que vamos a tener que ir cambiando, ¿no? En España. Pues me vio y me pusieron la falta a mí. Y luego Joder. tuve que hablar yo con dirección y decir, perdona, me están clavando el boli, me están haciendo la vida imposible durante más de no sé cuántos años. Me pasa un tercero de la ESO. Y al que echáis la culpa es a mí. ¿Crees que había falta de empatía por parte de Hombre. los profesores? De empatía y de ética. Ujú. Y sí que es verdad que lo que tú has dicho de que vamos a tener que ir cambiando esta ley poco a poco, yo creo que va a ser algo que va a ser obligado por la sociedad, porque al final cada vez vemos más gente, o sea, más chavales, que hacen todas estas cosas de mucho más pequeños. Es decir, Ujú. han salido en las noticias, pues yo qué sé, acosos sexuales en los institutos, palizas, pero palizas de llegar a estar a punto de matar a ese niño Ujú. con 14, 15, 16 años. Es decir, son cosas que ya no dices, no, es que claro, si con 16 años ha robado no sé qué. Volvemos a lo mismo, al final que tú has dicho antes de, no, cosas de niños. Tampoco tendrían que ser cosas de niños, porque un niño no tiene por qué robar. Correcto. Pero correcto. no es lo mismo que lo que ya se está empezando a ver ahora, a día de hoy, lo que te digo, agresiones sexuales, Claro. palizas. Aparte que son conscientes, ya empiezan a saber que hasta los 18 años no se van a ver, ¿no? No van a En ver ciertos problemas. problemas Entonces, legales. Exacto. Entonces, como ya saben eso, pues aprovechan y hacen todas estas cosas antes. Yo quiero saber sobre todo también que cómo tus padres, ¿no? vivían en este momento, cómo cuando iban a dirección, ¿no? Cómo actuaban delante de los profesores, porque entiendo yo que un padre al final estás viendo que a tu hijo le Sí. pasa todo esto. Pues mira, lo poco que pude hablar con ellos con este tema, porque había un tema delicado que tampoco queríamos que saliera mucho en casa, Ujú. lo trataban de una manera muy normal, intentando encontrar una solución o intentar comprender el problema por el cual los profes no hacían nada, o al menos no querían ayudar, porque luego decían, es que no hemos visto nada. Esto aquí no ha pasado, porque yo no... Al menos conmigo esto no ha pasado. Eran muchas de las frases que decían los profes en ese momento, ¿no? Y el director pues decía, bueno, pues vamos a intentar, porque he de decir que el protocolo no existía. Claro. Claro, el protocolo que hoy entendemos como el protocolo de acoso escolar no existe. Y que luego hablaremos un poco sobre esto. Cómo Luego hablamos del protocolo, Ujú. porque el protocolo que hay actualmente, Con pinzas, no se puede pillar. con pinzas Ujú. bueno, que Inexistente prácticamente. Sí, Sí, sí. inexistente. Luego lo tratamos bien ese tema. Pues entonces, claro, ellos decían, bueno, pues vamos a hacer vigilancia, a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que esta vigilancia que decían, luego te tomaban como el chivato. Porque veías a 4 profes mirándote y ya como que los que te quieren hacer bullying dicen, ya se lo ha dicho al profe, ¿no? Y ya es el chivato, ya es no sé qué, ¿no? Y eso alimentaba más el fuego y eso iba más a por ti. Entonces, al final lo que acababas haciendo era callándote. Porque sabías que si encima pedías ayuda, algo que yo cuando hago las conferencias en los centros educativos, que esto también lo estoy haciendo, les digo, perdona, pero pedir ayuda no es chivarse. Pedir ayuda es de ser humano, de humanidad, de ser valiente y hacer algo que no hacen los demás. Porque es curioso, pero luego la gente, los que son acosadores, cuando tienen problemas con la ley,
son los primeros que se quedan solos, Ujú. se quedan de lado y ya no tienen apoyo. ¿No? Cuando ya hablamos de temas legales y temas de ley, ya el que acosaba ya deja de ser acosador y pasa a ser pues un fantasma que está ahí. Y tus padres no iban ya de alguna manera, ciertamente como agresivos, ¿no? Porque es que al final es como la impotencia de que no quieren ayudarte. Ya no sé, ya yo creo que tomas una actitud de... Y al final encontrarte eso en tu casa yo creo que tiene que ser desesperante, ¿no? Al Ujú. final si Sí. es tu hijo, lo tienes que pasar mal, tanto ellos como tú. Ujú. Pero es que, hombre, no es una situación, entiendo yo, que llegue tu hijo a casa. No, hablo sin saber, pero entiendo que si te llegaron a empujar por las escaleras y demás, llegarías con marcas. Sí. O sea, ¿Cómo llevabas esa situación de cuando moratones. llegabas con moratones y todo? ¿Qué les explicabas a tus padres? Porque... Pues muchas veces lo intentaba ocultar, porque yo llevaba mucha ropa ancha e Ujú. intentaba siempre llevar manga larga porque no quería que se me viera físicamente. De hecho, en educación física me acuerdo que nos tocaba hacer el correr, ¿no? Ujú. La pista, ¿no? Sí, Era una prueba que sí. la tenías. Kursnavet. Sí. Nada, la cosa. Y tenías que hacer esto, ¿no? Correr. Y lo típico, pues yo, cuando el profesor no miraba, caminaba. Y Ujú. esto lo hacíamos todos, ¿no? Sí, sí. Pero siempre llevaba ropa ancha porque no me gustaba correr y que, pues bueno, físicamente no me sentía a gusto. Entonces, pues bueno, en casa lo ocultaba, no decía nada. También es lo que decía. Yo tardé mucho en pedir ayuda a mis padres o en decirles, oye, me están haciendo esto, porque lo veía normal, porque veía que era algo que le hacían algunas personas más y no creía que era el momento. De hecho, hoy en día me pasa, que esto me lo dijo el otro día un amigo, en el gimnasio, cuando estoy ahora entrenando, hago un gesto, que es este, así, que es para quitarme la camiseta como de la piel, de enganchado, porque yo sentía, por hacía educación física, que como no estaba a gusto, hacía así para que se me viera mejor. O sea, Y esto, inconscientemente has adoptado algunas conductas, ¿no? es un Que- reflejo que se me ha quedado. Sí. Esto tuvimos aquí un chico que es entrenador personal y nutricionista y llegó a pesar 140 kilos y ahora pesa 70 y pico, 80 creo, y nos lo dijo que tenía situaciones que incluso él no se daba cuenta, pero que a lo mejor a la hora de pasar por, pues yo qué sé, por detrás de la silla, ¿sabes? Quizás como que metía barriga, porque ya tenía interiorizado el soy gordo, no quiero molestar, digo gordo hablando así, claro, Sí, claro, sí. soy gordo, no quiero molestar rozándole a la persona o lo que sea, y metía barriga y dice, hostia, ya no soy así. Pero son unas conductas que él, 15 años después, las sigue manteniendo. Sí. Ujú. Sí, se quedan grabadas, igual que el acoso. Al final queda es algo, unos archivos que quedan aquí, guardados en la memoria, y que a veces solo se activan en situaciones concretas, ¿no? Bueno, a veces estás haciendo una charla y estás en medio de una clase y ves una risa o ves, porque tú vas a una clase y ya ves los perfiles, ¿no? Pues quieras o no, se te activa algo que te teletransporta allí. Y A nivel psicológico, al final eres muy joven, ¿llegaste a recibir ayuda de un psicólogo o algo o no? No. De hecho, estos 2 últimos años que también he tenido palos duros en la vida, Ujú. de pérdidas, soy consciente de que necesito ayuda psicológica, porque mucha gente entiende que la ayuda psicológica es ir a un loquero, Sí. algo que también tenemos que cambiar. Pero soy consciente de que necesito ir a un psicólogo para entender, comprender y saber llevar muchas de las situaciones que creemos hoy en día que las sabemos sobrellevar y luego nos encontramos en una habitación cerrada y nos da claustrofobia. Entonces, soy consciente de que tengo que ir, pero aún no he tomado esa decisión, aún no he ido al paso. Quizás porque creo que no necesito y en verdad sí, no lo sé, pero ¿Y cómo sabemos detectar como familia, como Ujú. padres, que mi hijo está sufriendo bullying? Porque al final nos encontramos en una situación que muchas veces, como tú, no lo quieres decir. Entonces, a través de, me imagino, de actuaciones suyas, ¿no? Cada día podemos detectarlo, más que todo para la gente que pueda saber detectar esto, o sea, ayudarlos a detectar esto. pues también es más difícil de que antes. Mira, estamos en una edad ahora, los tres, tenemos la Ujú. misma edad, que más o menos si tenemos la idea de ser papás y mamás, pues que nos quedarán 4 o 5 añitos Ujú. para ir más o menos, para tener una edad correcta. Ujú. Claro, en nada, vamos, yo en mi idea, yo quiero que en 5 años ser padre, ¿no? Ujú. Pues claro, ya ves un poco la sociedad cómo está, ya te da miedo. Claro, los ítems que a lo mejor yo podía tener hace unos años no son los mismos que ahora. Por ejemplo, cosas que son muy concretas y que dan mucho miedo es cuando la forma de vestir cambia, algo que a lo mejor no te había pasado nunca y de repente te pasa. Puede ser porque has cambiado de gustos,
Pero también puede ser porque se meten mucho contigo y necesitas cambiar. La música que escuchas, que a lo mejor ya no es la de antes. ¿Por qué? Porque no les gusta. Escucha la música que escuchas y tienes que cambiarla para encajar en ese puzzle. Pero, y esto, perdona que te haya cortado, Sí. como padre, ¿cómo lo puedes diferenciar, por ejemplo, de es que mi hijo está en la edad del pavo, hablando así, claro? Porque, claro, sabemos que es una época como un poco complicada, ¿no? Como de impasse entre te Sí. estás intentando encontrar a ti mismo, no sabes bien al final qué es lo que te gusta, por dónde te decantas y demás. Es como una época que estás un poco así, decidiendo un poco lo que va a ser tu vida al final. ¿Cómo puede un padre diferenciarlo de que De que son realmente hay gustos, algo? ¿no? Sí, de que son gustos o... Claro, yo es lo que decía, que es una línea tan fina que al final, para entender esa línea, es el tema de la comunicación, que es lo que venía diciéndome antes. Cuando tú hablas tanto con una persona, acabas sabiendo lo que va a decir. Te pasa con un amigo, ¿no? Ujú. Ya sabes lo que va a decir, lo que no va a decir, cómo va a estar, cómo no va a estar. Mirándote a los ojos ya sabes un poco cómo va a reaccionar, ¿no? Al final un hijo que es tuyo y estás toda tu vida con él, sabes cómo enfocarlo, ¿no? Me pasa a mí con los alumnos del cole, Ujú. que estoy 8 horas cada día y ya sé un poco cómo son, lo que van a decirme, ¿no? Que cuando cambian algo, les digo, ¿a ti te pasa algo? Y me dicen, no, no, no. Digo, te pasa. Porque ya la mirada, la forma de hacer, pues imagínate con tu propio hijo. Entonces, claro, pero estos ítems los ves solo cuando estás mucho tiempo, cuando hablas, cuando estás... también es lo que digo, está cambiando todo muy rápido. La manera de sociabilizar, el tener pareja, las redes sociales, el querer compartirlo todo, el explotar todo mucho, emprender de una manera muy joven, sin tener ningún tipo de ayuda, es un riesgo. Entonces, al final, esto deriva a que un poco no sepas, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Entonces, ya te digo, es una línea tan fina que solamente las personas que lo estén viviendo y de manera individual, porque esto no es general, van a poder detectarlo. Y a nivel personal, como la persona que considera que puede ser que lo esté empezando a sufrir, ¿qué, qué detalles podrían notarse y darse cuenta a alguien que pueden ser indicios? Como, por ejemplo, digo sin saber, yo que sé, algunos motes, algunos apodos que... Claro, eso es Claro, a clave. mí a lo mejor lo que tú me estás diciendo no me hace gracia, pero como a tú y tu grupito sí que te ríes, soy el gafotas, por decir algo, Ujú. ¿sabes? Cosas así ya se puede detectar como Sí. indicios de que puede ir a más, ¿no? Además. Aquí en el cole, sobre todo, trabajamos mucho el tema de la empatía, ¿no? Porque, claro, al final, lo que explicamos con la empatía, ¿qué es, no? La empatía, pues lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, no lo hagas tú, ¿no? Trabajamos ese punto. Pero sí que es cierto que, bueno, al final la persona que está sufriendo bullying o está sufriendo algún tipo de acoso entiende lo que le están haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando sufrimos o se sufre, ¿no? Muchas víctimas lo han contado de acoso sexual. ¿Qué pasa? Que acaban normalizando lo que les hacen. Entonces, claro, tú desde fuera dices, ¿por qué no estás viendo lo que te está haciendo? ¿No estás viendo que no es normal? Y la víctima no lo ve. ¿Por qué? Porque lo ha normalizado. Pues al final el bullying es lo mismo. Es una violencia también. Cuando lo normalizas, pues a lo mejor el mote de gafotas, ¿no? O Harry Potter, o yo qué sé, o zanahoria, o bizco, o lo que sea. Ujú. Ya no le das la importancia que realmente tiene, ¿no? Correcto, lo normalizas, lo metes en tu vocabulario y pasas. Pero son indicios, al final, pues, motes, como bien decías, pues que te dejen el último en grupos, o el aislamiento, o que no cuenten contigo para trabajos grupales en clase, que te hagan el vacío en clase también. Entonces, muchas veces estás sufriendo, puede ser que estés sufriendo bullying, pero ni siquiera lo En silencio. detectes como tal, ¿no? Correcto. Muchos casos que hay hoy en día se sufren y no se saben. O sea, se tienen como ahí, apartados. Sí, la propia persona cree que son bromas, ¿no? Lo Eh. deja como en bromas y no... También porque estamos también socialmente en un punto en que la violencia y los insultos y el hablarse como... Está como a la orden del día, ¿no? Sí. Sí, está muy metido en el aula. O sea, se tratan fatal y no solamente yo, mi pareja que también está en un cole y que está haciendo magisterio y está haciendo prácticas en esto, o sea, lo ve, ¿no? Y ha pasado por todos los cursos, porque yo estoy en un cole en el que estoy desde el infantil hasta sexto de primaria y lo ves en todos los cursos. Y ella que está en otro cole es exactamente igual. Qué fuerte. Se tratan fatal. Ya también a nivel de cómo ha ido evolucionando todo este tema, Ujú. desde que lo empezaste, bueno, realmente somos jóvenes, al final no Sí. han pasado tantos años, pero sí que, bueno, se han ido cambiando, ¿no? Procesos o se han activado como protocolos que me gustaría hablar de cómo está la situación actual. Antes lo hemos comentado un poco por encima, pero bueno,
explicar bien cómo es el protocolo de hoy en día, cómo actúa una escuela y está un poco así cogido por pinzas, o sea, explícanos un poco sobre esto. Mira, el protocolo es algo muy volátil, porque el protocolo de acoso escolar, el protocolo bullying, se activa desde dirección. Lo tiene que activar dirección del centro educativo. Entonces, es gracioso porque hace unos meses se publicaba una noticia en la que iban a poner una figura de bullying, ¿no? Para detectar los casos de bullying, y esta figura tenía que ser del equipo directivo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando un caso de bullying se quiere silenciar, el que lo activa es el equipo directivo. Pero si encima la persona que tiene que decir si es acoso o no es acoso está dentro del equipo directivo, pues como puedes entender, es muy fácil apagar ese fuego, ¿no? Porque todo queda en casa. Cuando se activa un protocolo, algo que es una lista, y es una lista que tienes que, bueno, es un tocho muy grande de papeles, que al final es un papeleo, porque son unos ítems que te dicen si es acoso o no es acoso. Claro, estos ítems es como cuando se activa, por ejemplo, cuando se hace un informe para detectar si tienes TEA, que son pues muchos parámetros que tienes que ir seleccionando y a veces no tienen nada que ver, pero porque tienes 4 o 5 ítems, ya es eso, ¿no? Pues el acoso escolar lo mismo. El seguimiento que se tiene que hacer con este acoso es algo inhumano, porque no hay recursos para llegar a todo esto. Si tú activas tres protocolos en el mismo centro, no hay personal en esa escuela que pueda controlarlo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un seguimiento el profe, el tutor, el monitor, el vellador. Todas las personas que estén con el menor tienen que hacer un seguimiento y tienen que escribir todo en una hoja, porque luego al final de semana tienen que hacer una reunión con los tutores legales del menor y explicar cómo ha ido esa semana en el centro educativo. Claro. ¿Qué personal hay en un colegio para hacer todo ese seguimiento con reuniones, con claustros, es que es inviable. En un monitor de comedor que tienes que estar dando de comer a todos los adolescentes, no llegas a todo, no puedes hacer una supervisión total. Al final la teoría es como muy bonita, ¿no? Por así decirlo, que haya un protocolo y cómo activarlo, pero luego la práctica realmente no hay recursos para ello. Además que esto de los recursos, y entiendo yo que lo que tú has dicho, al ser como algo interno, que se lleva todo como en petit comité, para la escuela no es buena reputación que salga un caso de aquí hay acoso. Entonces, imagino que ellos, en la medida de lo posible, deben intentar no activar ese protocolo para que no se haga sonado, ¿no? Que en ese colegio pasa esto. Claro, algo que parece que suena raro porque dices, joder, si yo estoy en un cole y se activa un protocolo, no es más buena imagen decir, oye, sí, hay bullying, pero lo hemos tratado, porque como centro lo hemos sabido a parar, ¿no? Es mejor imagen. ¿Qué pasa? Que yo como padre, posiblemente yo me meto en Google y voy a decir, a ver, ¿cómo es el colegio de mi hijo, no? Pues voy a ver reseñas, voy a ver familias, voy a ver qué es lo que hacen. Pues bueno, miras un poco Google y ves que de repente dice, pues el acoso escolar de este centro no se ha activado o no se ha hecho, ¿no? Pues es mala imagen. Entonces lo que hacen es, como bien dices tú, no activarlo para que todo quede en silencio y no haya ningún tipo de información en ese sentido. Entonces también, bueno, imagino que también queremos saber tu opinión de todos los recortes que se están haciendo últimamente, ¿no? Todo el dinero que va destinado a otras cosas y los sacan de educación, de toda esta gente, afecta mucho a poder que estas situaciones no se solucionen de la mejor manera. A los de arriba les gusta sacar mucho de dos cosas principales que son las esenciales para la vida, la educación y la sanidad. Sí. Yo lo que, por ejemplo, viví cuando yo trabajaba de auxiliar de enfermería en un hospital, trabajar con bolsas de basura, repetir cada día las mismas mascarillas, era algo inhumano. No teníamos recursos de nada, ni material, ni recursos. La gente se nos moría delante, no podíamos hacer nada. Teníamos que decidir a quién le damos un respirador, a quién se lo quitábamos. O sea, de verdad, eran situaciones que decías, ¿de verdad estamos haciendo esto como humanos y como sociedad en general? Pues sí, en educación lo mismo. Luego también empiezan a aparecer, volviendo un poco al tema del bullying, que es lo que estamos tratando, es el tema del ciberbullying. Empiezan las redes sociales, ahora está con Instagram, con TikTok, que es un nido ahí de lo peor de lo peor. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto? Porque ahora ya no es solo en el colegio, sino que te vas a casa y puedes seguir recibiendo bullying a través de mensajes y todo. Correcto. Antes entiendo yo que tú, por ejemplo,
el mal trago este que pasabas, que decías que evitabas ir al colegio y demás, tú sabías que tu horario era de tal hora a tal hora y Se quedaba ahí. te ibas a tu casa y imagino que al llegar a tu casa estabas como seguro en tu zona de confort. Confort, sí. En cambio ahora tú puedes salir del colegio y puedes llegar a tu casa y puedes recibir mensajes de amenaza, puedes recibir correos electrónicos, puedes recibir vídeos amenazándote, puedes recibir de todo tipo de mensajes que ya no te dejan ni descansar fuera de ese horario, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha afectado esto? Claro, al final, para cualquier persona que sufre bullying, su casa, su habitación es su castillo. O sea, es tu zona segura, es tu zona donde nadie te puede hacer daño, nadie te puede atacar, donde todo es correcto. Claro, eso era antes. Lo decíamos antes de empezar el podcast. Hemos nacido en una era digital total donde, bueno, en los pequeños no había móviles, pero ya estábamos ahí, ¿no? Ya Ujú. estábamos empezando en ese bucle ya tecnológico infinito que vete a saber dónde acaba, ¿no? Entonces, hoy en día tener esto, que es un móvil que parece que sea inofensivo, es un arma de doble filo. La puedes coger por la empuñadura y usarla para el bien, pero también la puedes coger por la hoja y cortarte. Es complicado. En redes sociales hoy en día tienes que estar muy bien de salud mental, porque tú puedes hacer este podcast y tiene que tener mucha repercusión, muy positiva, pero siempre va a haber gente que te va a hacer la vida imposible y te va a intentar hundir tu proyecto que tanto te ha costado, ¿no? Emocionalmente, económicamente y en lo personal. Entonces, claro, cuando ves que hay tanta gente que te quiere hacer daño, al final, pues tienes que trabajar eso, la salud mental. Y el ciberbullying, hoy en día, vemos que muchos adolescentes tienen un móvil, el último modelo, son más grandes que ellos, Ujú. no tienen ningún tipo de control parental y tienen fluidez. Pueden publicar lo que les dé la gana. Claro, cuando tú publicas TikToks, por ejemplo, delante de casa, no te das cuenta que estás dando información pública a cualquiera Ujú. para saber dónde vives, para saber en qué horario estás, para saber en qué clase estás. En Google Maps, que se puede poner en 3D y puedes ver todo. Increíble. Yo en Instagram, este mes, 33.000 personas que han visto mis publicaciones. Yo no sé quién son. Al final tú ves un número, pues que realmente son 33.000 personas, es mucha gente Claro, recibiendo información tuya, ¿no? en TikTok. En TikTok tiene un algoritmo que te peta cualquier vídeo de manera insospechada. O sea, tú es que Ujú. publicas algo haciendo la mínima tontería y no lo ve nadie. Luego publicas una chorra y te Sí, peta. Y te sí, peta con 2 millones. Tengo un vídeo con 2 millones. ¿Quién son esas personas? claro. ¿Crees que es aconsejable no dar los móviles a tan temprana edad? Sí, sí. Y a lo mejor me tiro piedras a mi tejado, pero el tener un dispositivo móvil implica mucha responsabilidad. Y para mí los niños no son responsables. O sea, tú puedes ser responsable pues en casa, en las cosas que se tienen que hacer, en las tareas, en la educación, en ser, pues eso, responsable en muchos sentidos. Pero para mí, ser responsable teniendo un dispositivo móvil, esto es tener el mundo en tu mano, literalmente, puedes entrar a donde te dé la gana, puedes comprar lo que te dé la gana, puedes robar la tarjeta a tu padre y comprar lo que te dé la gana o a tu madre. Claro, O sea, yo al final creo que es un arma de doble filo, es lo que comentabas antes, al final tú como padre, si quieres estar como seguro de que tu hijo llegue a casa bien, todo, al final como contacto, ¿no? Está bien, pero yo creo que el dejar meterlo en redes sociales, ¿no? Que publique cualquier tipo de... puede ser al final yo siempre digo, si lo haces de una perjudicial. manera que sea privado, que tengas los 3, 4 amigos del cole, que sepas que son de fiar, que no van a compartir nada, a la familia, lo tengas en privado. Porque, a ver, también hay que ser realistas. Ya no está Disney Channel. O sea, hay que decir, las cosas están cambiando. La sociedad cambia y hay que adaptarse también como adolescentes y como también adultos que vamos a empezar ya a emprender en la vida de futuros papás. Hay que encajar en este puzzle. Entonces, pues bueno, tener una cuenta privada y sobre todo supervisión, porque claro, si tú ves que todos los niños de la cole lo hacen y tu hijo no lo hace, si estamos hablando tanto de inclusión y de estar ahí metidos y trabajar conjuntamente, también un poco por presión social lo tienes que acabar haciendo, aceptes o no lo aceptes, tienes que hacerlo. Entonces, pues bueno, con control, a una edad que tú creas que es correcta y ya está, y estando ahí atrás. ¿Crees que una persona que ha recibido bullying en su juventud, en su niñez, eh, mentalmente, por quieras o no, ¿no? Pues acaba siendo como más fuerte y es capaz como de aguantar situaciones complicadas a lo largo de su vida? Sí, no. También depende un poco cómo estés mentalmente. Es decir, yo me puedo
valorar ahora mismo como una persona fuerte y que ha luchado porque o sea, yo no lo he tenido fácil en la vida desde bien pequeño con diferentes motivos y lo que decía antes, pero también te digo que he tenido muchos miedos y sigo teniendo muchos miedos. O sea, yo físicamente también me veo fatal, intento cambiar cada día más. Mi pareja también, esto siempre lo digo, que a ella no le gusta, pero yo tardé mucho tiempo en mirarle a los ojos. ¿Por qué? Porque era algo que se metían conmigo siempre. Pues claro, yo mirarle a los ojos a una persona que en principio estaba empezando a querer sentir algo por ella, ¿no? Los primeros días. Es decir, me va a juzgar. O sea, no puedo expresarme yo como quiero, porque sé que me va a mirar y va a decir, bueno, ¿no? Si todo el mundo se metía conmigo Lo por que eso. tú decías antes de que al final, si te han llamado bizco tantas veces, Claro, tú ya dices, hostia, es que lo primero que va a ver esta persona de mí es que soy tal, ¿no? yo entendía que la palabra amor eran mis padres, pero y a unos amigos que tenían y que me apoyaron, lógicamente, porque yo tuve amigos que me apoyaron y me ayudaron en el instituto, ¿vale? Y que actualmente los tengo, pero mi pareja, que tiene que ser algo, pues que a priori, pues que es tu media mitad y que tiene que estar ahí, yo no entendía cómo una persona podía tener tanta confianza en mí en ese sentido. ¿Tú cómo veías, ahora que has dicho que también tenías amistades que te apoyaban, Mm. ¿te refugiabas en ellos o sí, cómo llevabas tus amistades que sí, que estaban de tu lado? Costaban porque, ya te digo, yo cambié 3 veces de centro educativo, entonces en cada centro tenía amigos, más o menos. Pero el hecho de cambiar implicaba que, claro, tenía tan poca edad y no tenía móvil, que no teníamos ninguna manera de De hablar. contactar. Claro, entonces al final esto pues se enfrió y muchos de ellos ya pues no tengo contacto. Tengo 1 del primer cole y 2 del segundo. Y ahora los actuales del instituto. Y por lo contrario, aquella gente que, ¿no?, que te atacaba al final, Ah. ¿has tenido algún tipo de contacto después de todo? ¿Te han dicho algo? Muchos, no Claro, sé, porque tal vez ahora se han disculpado, no sé. Al haber salido en redes sociales que estás totalmente expuesto y en medios de comunicación y demás, Sí. es fácil que alguna de estas personas que se dedicaban a atacarte, que te hayan podido reconocer y decir, hostia, esto que está explicando yo estaba ahí involucrado. Claro, yo al final cuando explico la historia o explico esto del podcast o explico en el libro, ¿no? Que también en el libro están los nombres, pero lógicamente no están los nombres reales de las personas que estaban implicadas. Pues claro, tú cuando lo comentas en la tele, hay mucha gente que se da cuenta y se da por aludido. Entonces, yo he recibido mensajes de Instagram, porque no tienen mi número, pero mensajes de Instagram de, oye, ¿esto que estás diciendo en la tele? ¿O esto que has dicho en un diario? ¿O esto que has dicho en un podcast? ¿Soy yo? Y efectivamente, les digo, sí, eres tú. Porque sí, porque son ellos. Entonces, al final, claro, es lo que dices, ¿no? Cuando estás tan expuesto a una opinión pública como es un medio de comunicación, que sí que es cierto que, bueno, se ve algo ya como de la era de los dinosaurios, ¿no? La tele y la radio, pero es algo que está aún y es parte de la sociedad. Pues lo ve tanta gente que a lo mejor estás en un bar y está la tele puesta, ¿no? Y a lo mejor salgo ahí yo y lo estoy explicando. Pues mira, pues ¿Y, muchos se han dado cuenta. ¿Y crees que lo hacen ya por quedar bien o porque realmente sienten esa... ¿Tú lo notas en De algún hecho, ¿se han mensaje? disculpado o simplemente han Sí, preguntado sí, por sí. curiosidad si eran ellos? Yo siempre cuento una historia que me pasó de manera... es que no lo teníamos pactado, ni muchísimo menos. Y el amigo, yo tenía un amigo en común con uno de los acosadores, que esta persona en común, en concreto, no sabía que la persona era la acosadora. No sabía que esa persona me hacía bullying a mí. Y coincidimos en una barbacoa, en una casa, y yo entré a la casa, claro, solo me saludó este amigo, y cuando salgo al jardín me encuentro a la persona que durante 3-4 años me hacía bullying en el instituto. O sea, tú imagínate mi cara, de decir, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hace esta persona aquí? Pues para sorpresa mía y para mi amigo, que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, la persona esta que me hizo mi bullying me pidió perdón, me abrazó llorando y hoy en día nos escribimos, me apoya, me sigue y está ahí. Ahora vamos a lo mejor preguntas que te salen. ¿Le perdonaste? Te iba a preguntar literalmente eso. ¿Le perdonaste? No. No, porque esta persona también me dijo que no justifica los hechos que hizo, pero a él le habían hecho bullying. Entonces, la manera que él tenía de estar integrado en el cole era la ley del más fuerte, ¿no? Si me lo hacen a mí, ahora voy a hacerlo yo. Y claro, yo entendí su punto de vista, pero yo también le dije el mío, ¿no? Le dije, ya, pero es que no hiciste lo correcto en este caso. No tenías que hacerme la vida imposible para estar tú súper bien, ¿no? Pero además, una persona que él lo ha vivido en primera persona,
Es como extraño que sabiendo cómo se siente y por las situaciones que pasas, hacer y querer repetir eso en otra persona Pero para es algo tú muy común, sentirte. Es algo muy común. Si a mí me han hecho daño, ahora lo voy a hacer yo para que no me lo hagan a mí. Parece irreal, pero sí. Entonces lo que hice fue no decirle te perdono, pero sí que le di la segunda oportunidad como persona. O sea, creo que tenemos que tener una segunda oportunidad, todo el mundo, y ya está. O sea, fue entendernos y saber que ahora, pues si pasa algo, pues vamos hablando, o quedamos de alguna vez, o hemos quedado y hemos tomado bravas y Coca-Colas y sí. O Me sea, parece. ¿Crees que también es necesario que los padres de los agresores, ¿no? De los que hacen esto, reciban como una educación para, bueno, claro, es que al final es lo que hablábamos al principio, todo viene de casa. Mm. Entonces, tal vez también es necesario que incidamos como en ellos, ¿no? En casa de si tú ves una situación de que tu hijo está actuando con esta mala conducta afectando a otros niños, pues tal vez como ya hablar directamente no con el niño, porque no es el problema directamente, sino con los de arriba, con los padres. De hecho, hay un vídeo que es como súper viral, que un niño se reía de otro porque tenía cáncer, el niño, y el padre se enteró y le rapó la cabeza a su hijo y le Sí. hizo ir a pedirle perdón Lo he visto. al otro. O sea, ¿tú crees que esto es como desproporcionado o realmente le está dando un toque de atención de decir, oye, por aquí no vayas, que esto es algo muy serio? Aquí están las barreras de la ética. También, ¿no? Que a lo mejor lo que yo veo bien, tú lo ves mal, y al revés. Yo creo que el cáncer, además, que es una enfermedad, desgraciadamente, tan actual y que Muy común al final. creo que todos conocemos a alguien que lo ha vivido o que ha fallecido por esto, no necesita bromas. Y yo creo que sería el padre que rapó al hijo también. O sea, creo que reírte de una enfermedad que mata a miles y miles de personas y las arrebata en tan poco tiempo y no te puedes casi ni despedir, no... Bueno, ninguna enfermedad debe ser Ya. tratada como una broma, ¿eh? Pero yo sí que quizás hubiera hecho lo mismo. Pero, y en este caso, por ejemplo, porque estamos hablando todo el rato de que esto viene de casa, ¿no? De lo que te han inculcado a ti y demás. Si el padre reacciona de esta manera, es porque él no está para nada de acuerdo con la actuación del niño. Por lo tanto, ¿a qué se podría deber esto? Ahora ya te pregunto así más a nivel Sí. personal de que, a ver, tú al final tampoco estás allí, ni conoces a esa persona, ni nada. Bueno, es que puede ser que tengas muy buena educación en casa, pero también tengas otros ítems. O sea, al final, los pilares de tu vida, por mucho que sean tus padres, ¿no? O sea, la familia en general no solamente es tu fuente de aspiración. También sigues a gente en redes sociales a lo mejor, o en clase tienes a mucha gente que le gusta. Yo qué sé, por ejemplo, yo conozco a gente que en casa no les gusta para nada el fútbol y el niño es súper futbolero. ¿Por qué? Pues porque sus compañeros de clase les gusta, porque sus amigas tienen un equipo de fútbol también y juegan, porque, bueno, al final hay muchos más referentes alrededor, ¿no? Que te incitan para cosas buenas y también para cosas malas. El siempre querer encajar, ¿no? En un grupo. Exacto, al final es un puzzle. Entonces, tú intentas encajar de muchas maneras hasta que encajas. Y quizás a veces lo haces de manera incorrecta. Claro, pero también volvemos a lo mismo. Para el niño, ¿qué es lo correcto y qué es lo correcto, ¿no? Hasta que no tengas la educación de saber comprender, entender que lo que estás haciendo no está bien, pues a lo mejor es ese toque de atención. A lo mejor los amigos decían, vamos a bromear con esta enfermedad. Pues bueno, cuando el padre lo escucha y dice, esto no es una broma, ¿quieres saber lo que se siente? Pues toma, ¿no? Vamos a ir delante y quiero que veas al niño a los ojos y le pidas perdón. Claro. Y te sientas como se siente de verdad. Volviendo un poco a lo que es al final tu historia personal y demás, ¿consideras que te ha afectado de manera notoria a la salud mental a largo plazo? Es decir, ¿eso va a ser algo que lo vas a llevar contigo toda tu vida? Sí. Y por eso entiendo que estás luchando a nivel, lo que has dicho antes, activista en redes sociales, como para intentar erradicarlo en la medida de lo posible por tu parte, ¿no? Todo lo que puedas ayudar para que más personas no se sientan como tú, pues eso, ofrecer tu ayuda. Pero es algo que lo vas a llevar contigo toda la vida, ¿entiendo? Sí, o sea, esto yo siempre también cuando lo intento interiorizar y hablar, claro, al final esto, el estar aquí delante y hablarlo ahora con vosotros o con toda la gente con lo que he hablado o estar haciendo conferencias es algo que es un trabajo muy grande que hay detrás, porque no es fácil hablar de un acoso o de un daño que te han hecho tanto tiempo. Pero también te digo que esto no sé cuánto me va a durar, porque
tengo una ventaja muy, muy, muy grande y tengo una tarjeta que de aquí a unos años no voy a tener, es la edad, ¿no? La manera de empatizar con los adolescentes. El saber que no nos diferencian tantos años de los que están en el pupitre a los que estoy yo delante, ¿no? Y esto es algo que, claro, de aquí a unos años ya no voy a poder hacer. Porque ellos, cuando voy a hacer una charla, entiéndeme, cuando tú estás hablando de un problema, cuando tú pones un vídeo en una pizarra o un PowerPoint o lo que sea, al final estás viendo un vídeo proyectado. Cuando hay una persona interna que está dentro del colegio y que está hablando o está haciendo una charla y lo ven en carne y hueso, empatizas más, quieras o no. Y eso llega mucho. Claro, de aquí a unos años quizás no llego tanto. Ya por la brecha de la edad, ¿no? Quizás Sí. ya te ven como un profesor como mucho más lejano, ¿no? Que Sí. al final un chaval que ha pasado por lo mismo que a lo mejor esa... Porque entiendo que a no todo el mundo le va a resonar igual, pero la persona que lo está viviendo, entiendo yo que cuando te escucha, a él se le tiene que remover algo, porque debe decir, hostia, es que soy yo, de lo que está hablando soy yo. Claro, nos ha pasado muchas veces en clases cuando hago la charla, porque yo tengo una reunión previa con el tutora del aula y me dicen un poco, pues, bueno, de qué cogea la clase, ¿no? Y mi charla es muy general, o sea, quiero decir, está enfocada, tengo diferentes niveles, ¿no? Depende del curso en el que lo haga. Siempre lo hacía en quinto, sexto, ahora empiezo en tercero, cuarto. O sea, quiero decir que ha ido creciendo el nivel, ¿no? de las edades. Y también lo hago en la ESO y en universidades, pero claro, te das cuenta que a veces hay cositas que están ocultas y que cuando vas a saco por algunas cosas que pasan, empiezan a caer 3, 4, 5, 6 chavales más que a priori no tenían nada que ver. De hecho, no estaban ni nombrados, ni los tutores lo sabían. Y caen, ¿no? Es como es un dominó, van cayendo piezas. Y lo que intento es que caiga el más grande. Porque cuando cae la pieza más grande, los demás caen. Como que tienen un escudo y cuando acaba el más fuerte, pues al final los demás caen. Tú cuando das estas charlas, para ti es sencillo identificar mientras estás hablando y viendo a esas personas a la cara quién es el que acosa, quién es el que lo sufre y todos estos pilares al final que hemos dicho que intervienen en estas situaciones. Súper fácil. Es una manera cotidiana, igual que, por ejemplo, te vas a una discoteca y estás fuera y ves ya un poco los perfiles, ¿no? Ves quién la lía, quién está ahí para de verdad que lo está disfrutando, quién entra a la discoteca y ves quién está ya más para allá que para acá, ves quién de verdad está ahí pues para lo que está. Es que es lo mismo, o sea, al final tú estás delante de un aula y solo viéndole a los ojos ves por gestos, por movimientos, porque están ahí chicheando, porque están ahí riéndose en el fondo, ¿no? Esto que también las risas matan. Es una frase muy concreta. Cuando levantabas la mano para que te dieran turno y a veces se reían de ti, esas risas internas o que los sacaban de manera involuntaria, te acaban matando y acaban haciéndote pequeño. Y eso hoy en día sigue pasando, ¿no? Entonces, son pequeños gestos que los chavales, volvemos a lo mismo, no se dan cuenta, pero que tú ya como adulto, que ya lo sabes un poquito etiquetar, ¿no? a esto. Y tú, por ejemplo, cuando acabas estas charlas, ¿tienes alguna reunión de nuevo con los profesores o con el director del centro o lo que sea para comunicarle, por ejemplo, lo que hayas podido detectar tú o lo que tú has podido ver? Sí, o sea, inmediatamente cuando acabo la charla. Acaba la charla, yo salgo fuera al pasillo, bueno, nos reunimos y hablamos. Y luego también, claro, cuando son ya más adolescentes, yo siempre pongo o un correo o el Instagram, porque siempre, cuando acaba la conferencia, hay alguno que me acaba escribiendo y diciéndome, oye, no te lo quería decir, pero que sepas que esta persona que ha hablado diciendo de no sé qué soy yo, ¿no? Porque muchos me dicen, no, porque tengo un amigo que le dicen no sé qué y en realidad son ellos. Pero tú esto ya lo sabes, ¿no? Claro, También, pero te lo has claro. encontrado. Claro, pero yo intento moverlo para decir, bueno, pues dile a tu amigo y yo sé que son ellos. A través de alguna charla tuya y de haberlo comunicado, bueno, a dirección, las personas en este caso que se tengan que comunicar, ¿has llegado a activar algún protocolo? Sí, unos cuantos, de hecho. En Andorra activamos uno, en Barcelona hemos activado también unos cuantos, en Madrid activamos alguno también. ¿Y tú vas haciendo como un seguimiento de este caso? Los profesores me tienen también en redes y me van escribiendo. Normalmente cuando ya se activa el protocolo, dejo que el colegio fluya, porque al final tampoco tengo una figura Claro. como para estar detrás de todos los colegios, ¿no? Ellos deben de saber cómo actuar en ese caso y ya, si Claro. ya se ha dado la alerta, ¿no?
Al final ese caso ya se tendría que Ujú. tener la continuidad del centro, que al final es el que está ahí. A priori sí. Sí que es verdad que luego me escriben algún chaval y me dice, oye, pues aún sigue habiendo este caso. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor aquí no se ha activado del todo, ¿no? O te dicen que sí, luego no. Pero bueno, la semilla está plantada. ¿Crees que para ti, en el momento de dar estas charlas, por desgracia, el que tú hayas vivido todo esto, es como para ti más fácil llegar a esos niños que lo están sufriendo o que ellos se abran contigo? Se pueden llegar a ver como identificados, ¿no? Y es como, siente como más en confianza, ¿no? De que tú los puedes entender. Sí, de hecho, claro, quitando la barrera de edad que comentábamos, conozco a gente, por ejemplo, Nacho Guerreros, que es Coque de la que se avecina, que tengo buen contacto con él, o jefe de equipo también, que es un tío que, Sí. ¿no? Hablábamos antes, viniendo hacia aquí, ¿no? El tema de los tatuajes y el tema de la bestia, ¿no? Que se ve, Ujú. y en verdad, es muy buen tío. No tiene nada que ver a lo que la sociedad Sí. le critica, ¿no? O el Ovejas, de la serie del pueblo. Son personas que están muy metidas con el tema del acoso escolar y ayudando. Y a veces, bueno, la barrera de edad sí que es verdad que es un impedimento para llegar a los adolescentes, pero luego, quizás por tu presencia pública o por lo que haces, también es una barrera de que se abre y llegas a más gente. Y te lo cuentan como algo normal, ¿no? Entonces yo creo que sí, en definitiva, al final lo que necesitan ellos es tener referentes, no solamente a los Ujú. padres, ¿no? Y las redes sociales ayudan un poco a eso, que pueden abarcar, pues, a tener unos referentes que a lo mejor por el podcast, ¿cuántos chavales a lo mejor hoy en día quieren hacer un podcast? Claro. Y quieren estar aquí donde estoy yo, donde estáis vosotros, Ujú. hablando y haciendo entrevistas, ¿no? También somos referentes, sois referentes de mucha gente. Ujú. Y es importante. Cómo, también me gustaría saber la opinión de cómo ha sido a medios de comunicación. Ah. Entonces, ¿cómo se está dando la visibilidad? ¿Crees que lo están haciendo de la manera correcta? ¿Cómo es un poco esto? Porque también es importante, aunque hoy en día, bueno, están el tema de los podcasts, las redes sociales, ¿no? Los jóvenes están como adelantando un poco por la derecha los medios de comunicación, pero también, bueno, no dejamos de ver la televisión, la radio y cómo se trata estos temas ahí y si están ayudando sobre todo. Sí, están ayudando. O sea, yo creo que hay una guerra aquí mediática en que las televisiones y las radios quieren destruir las redes, ¿no? Y los que estamos en redes queremos sumarnos y ser uno más. O sea, y vemos el ataque desde el otro lado, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando pues eso, ¿no? Estoy en medios de comunicación, sobre todo en tele. En radio sueles tener más espacio para hablar, pero en tele todo va muy rápido y todo es ahora, ya, el tema, te llaman de un día para otro y tienes que ir a Madrid o tienes que ir a donde sea y tienes tan poco tiempo para expresarte, para hablar, ¿no? Aquí tenemos una hora para hablar. Ujú. Allí tienes 20 minutos, tienes 3 preguntas y si la lías, la has liado porque estás en directo. Y me ha pasado que he dicho cosas que a lo mejor no tenía que decir o la persona que me entrevistaba la ha liado y ha dicho cosas que no tenía que decir, que estaban pactadas previamente. Entonces, claro, yo siempre digo que la tele sí que es la tele, prensa escrita, radio, es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo, pero tienes que cogerlo con muchas pinzas. O sea, yo he tenido 2 programas detrás de mí, ya ves tú, yo no soy nadie, pero Ujú. 2 programas fuertes, importantes detrás de mí para contar mi historia y les he dicho que no, porque no me importa que llegue a millones de personas. O sea, es que si ya la ética que construyes desde atrás no es la que sigo yo, no me va a Claro. interesar ir al programa. Claro, no, es que al final no estáis como en la misma frecuencia, en Correcto. la misma onda, ¿sabes? Y tú sabes que quizás ellos lo que buscan es otra cosa que no es lo que tú estás como intentando promover o dar visión, ¿no? Que tú lo que quieres es como ayudar al máximo de personas a solucionar el problema este y ellos quizás están mirando más por su audiencia y por todo eso, ¿no? Claro, y y que al tener un final- titular rápido, ¿no? Por así Correcto. decirlo. Ahí estamos a lo mejor los 3 invitados, yo estoy 10, luego saltan a 10 y 10, y a lo mejor estamos hablando de guerra, de accidentes y de bullying, ¿no? Y saltan de 3 temas tan importantes hoy en día, Sí. así. No le dan la importancia, no le dan no interiorizan en el tema. Y claro, pero bueno, que la tele es así, es que la tele es Es rápido y es rápido al momento y por pum. faena, ¿no? Y no te dejan explicar bien el mensaje que quieres. A que mí, quieres dar. volviendo un poco hacia atrás, me gustaría preguntarte, porque creo que esto también es importante, ¿el acosador tiene un perfil estándar o hay más... A ver cómo te explico, Tiene ítems. ¿vale?
Es decir, tú cuando ves a una persona puedes saber si es acosador o no. En una escuela depende de lo que haga. Porque al final nos hemos encontrado también, yo qué sé, el típico grupitos de amigas, de niñas, ¿no? Que le hacen bromas también a otras chicas y no es bullying, pero es aislamiento, que forma parte. Entonces, claro, aíslas a una persona porque no sigue tus formas de ser, o que es totalmente aceptable, ¿eh? Pero comunícaselo, no le hagas el vacío, ¿no? Entonces, la figura de acosador como tal, que se ve súper agresiva, súper grande, ¿no? Algo que está en los dibujos animados, por ejemplo en Doraemon, el bullying estaba presente. Gigante hacía bullying a Nobita y se ha interiorizado y se ha hecho visible y se ha normalizado. En Los Simpson lo mismo. Bart sufría acoso de Nelson y otros tantos dibujos, ¿no? El bullying está muy metido en la sociedad y en los dibujos animados de los niños. Pero la figura como tal es, bueno, pues una persona normalmente fría, normalmente que necesita a otras personas para sentirse superior, para sentirse fuerte y siempre suele hacer las bromas, siempre suele reírse de los demás o intenta encajar haciendo cualquier tipo de, pues eso, estar siempre ahí, constante, machacar, ¿no? Pero empática. Correcto, ¿no? A veces puedes notar empatía y de repente no tenerla y eso también te hace a ti estar seguro y de repente inseguro y te hace ser inestable. Luego también, en toda la actividad que haces, me gustaría saber cómo te ves, ¿no? De aquí a unos años, o cuál es tu futuro, cuál es la trayectoria, ¿no?, que quieres hacer para poder dar la máxima visibilidad posible. Y que en los proyectos que estás y demás, porque ya que has dicho, por ejemplo, has nombrado varias personas que son como influyentes según quién y otros conocidos en redes y demás, que son cosas que, por ejemplo, no se sabe, que participan mucho en estas cosas y demás, o si está público, pero tú al final conoces a Coque por la que se avecina, Claro, ¿sabes? claro. Y al chico este que has dicho de que parece que es el jefe de equipo. equipo por los vídeos del TikTok con la chatarra y con esas cuatro Correcto, cosas. sí. Pero no sabes todo lo que hay detrás. Entonces, si nos puedes contar eso un poco en todos los proyectos que estás tú, además de dar estas charlas y en clases y demás. Pues mira, ahora en redes sociales es cuando un poquito más estoy más activo también porque, bueno, claro, yo el contenido que hago en redes principalmente era activismo, pero la misión que yo tengo en Instagram, porque, bueno, Instagram y TikTok, lo que hice era, yo voy a crearme las redes sociales no para ser nadie en redes, ni que si sale algo, pues genial, ¿no? La idea era que las personas que me conocieran o me siguieran vieran que si yo he sufrido durante 12 años un acoso en la escuela y me han hecho sentir la persona más imperfecta y que no voy a tener ningún tipo de futuro, por los adolescentes y por los profesores que incluso te lo decían, de no vales para nada o no tienes futuro en esto, que vean que de todo se puede salir y que si yo lo he hecho, ¿por qué tú que estás viendo en mi contenido en un móvil no puedes hacerlo? O sea, ¿cuál es la barrera entre tú y yo? No existe. Al final es pues lo mismo que hacéis vosotros, emprender y tirar adelante. Esto no es fácil. Si no te gastas dinero y te tiras a la piscina y tiras adelante, ¿no? Pues las redes sociales yo lo trato un poco igual. Hay activismo, lógicamente, es una pieza que está en mí y siempre va a estar en mí y la voy a hablar, por muy pesado que sea. He tenido a gente que me dice, eres muy pesado hablando siempre de bullying. Bueno, pues es que de eso trata. O sea, trata de hablar y hasta ser pesado y estar en la sopa y seguir. Pero luego también está mi vida, ¿no? Yo muestro una parte de mi vida. Pues hoy estamos aquí, pues vamos a enseñar el podcast. Ahora nos acabamos de mudar, pues vamos a enseñar un poco todo lo que ha sido la mudanza. También un poco lo que hago, ¿no? Pero luego también hay gente o marcas, marcas aquí imagino que no se pueden decir, pero hay marcas muy importantes en el mercado que de lápices, de alimento, que sacan proyectos, botes solidarios, que van con un mensaje de acoso escolar. Bueno, si es por una cosa positiva, sí puedes decir el nombre de las marcas. Vale, Pues, si es por algo bueno, sí. Pues por ejemplo, Colacao hace unos días me envió un bote solidario, que es un bote enorme, que dentro estaban los propios botes de Colacao, que tienen un mensaje de no al bullying. Claro, ¿qué pasa? Que todos los adolescentes, o muchos, compran un Nesquik o Colacao, ¿no? Pero Colacao tiene un mensaje muy guay de apoyo. Pues bueno, pues tú cuando compras este bote tienes ese mensaje y lo ves cada mañana y lo interiorizas. Pues igual que esto, hay muchas marcas que me han escrito y hemos tirado para adelante en ese sentido y trabajamos en redes. Pero luego hay personas, por ejemplo, con Nacho, que es Coque de la Xalecina, que es un chaval de 10, he hablado con él en redes, que es un tío muy bueno y muy buen actor. Y no le conozco en persona, ojalá algún día conocerlo, pero ¿ves?
nos conectamos en la misma frecuencia que se involucra mucho en este tema. Y jefe de equipo, que también hablo con él muy seguido, por mucho que lo veamos en redes sociales, que es un tío pues que está loco, que está locao, que está con el CC Army, Sí, que es está vasto y así todo. A ver, es un tío muy vasto. Sí, un es tío muy vasto, bruto, loco, y si la puede liar y aquí puedes reventar la mesa, te lo va a hacer. Pero siempre pactado, Claro. ¿no? Porque siempre tiene una ética detrás. Ujú. Y siempre que hemos ido a escuelas, ha estado el presente, que dice, oye, si te hace falta algo, aquí estoy yo. Si hay que compartir algo en redes, aquí estoy yo. Si hay que hacer algo para ir a una manifestación, aquí estoy yo. Ya ha estado presente. De manera no pública, es decir, sin Ujú. decirlo. Es un tío que ha estado. Luego puede ser lo que quieras en redes, es la imagen que das. Pero como persona, siempre. Y luego pues hay muchas figuras mediáticas que también pues lo suelen hacer. Lo que hay gente que lo hace para ganar dinero y hay gente que no. Eso te quería decir. ¿Tú crees que hay muchas marcas o personas públicas que lo hacen más por el, como ahora es una tendencia, ¿no? El apoyar todas estas causas, que tú notes que lo hagan o por quedar bien o por llevarse dinero, ¿no? De cierta manera, o de verdad lo hacen porque lo sienten y quieren apoyar a esto? ¿Hay alguna manera? Con las marcas es difícil porque al final no sabes la estructura Claro. de la empresa que tienen, ¿no? O sea, pueden hacer un bote solidario, por ejemplo, ¿no? Como el que acabo de decir, que sea porque a lo mejor el jefe o el hijo del jefe o alguien de dentro haya Lo ha sufrido la cosa y sufrido. dice, pues venga, voy a hacer algo con mi marca, que lleva más de 75 años en el mercado, que la conocen mundialmente, voy a hacer algo positivo, eso te va a dar dinero también, Sí, lógicamente, claro. porque tienes un mensaje y vas a dar apoyo y vas a entrar en un target que es interesante, pero luego también posiblemente lo hacen para ganar dinero y luego meterlo en una ya me va a salir, no me va a salir el nombre ahora, en una asociación. Vale. Yo tengo una asociación que se llama Trancats, que es Rotos en catalán, Ujú. que básicamente lo que hace es ayudar a las familias. Es muy importante, pero aún no está conocida. Pero esta asociación en concreto no recibe dinero de ninguna entidad ni nada. De hecho, cuando hacemos charlas, se va a la asociación y se gasta para manifestaciones, para, en fin, para muchísimas cosas, ¿no? Esto no se ve, pero luego hay gente en redes sociales que lo trata, pues bueno, quizás para lucrarse, ¿no? Claro. Y esto lo ves porque te puedes ir a Bali y hacer viajes de increíble y super guays, ¿no? Pero de vez en cuando hablar de acoso escolar. Ujú. Pero si solo hablas cuando te envían un producto y no hablas de una noticia que ha pasado o de dar soporte o de dar ayuda, pues La asociación esta que acabas de nombrar, ¿la fundaste tú? la fundé con un otro chico, se llama José Manuel, que es papá de, bueno, era papá de Kira López, un adolescente que se quitó la vida en Barcelona, se suicidó. 15 años, creo, 15, 16 años. 14, 15 años, sí. Se precipitó desde, bueno, esto lo ha contado él y sé que lo puedo contar. Él, esta menor de edad en concreto, se iba al cole un día normal, a priori no estaba sufriendo acoso escolar y, bueno, lo que hizo fue básicamente salir por su casa. Su madre siempre le esperaba en el telefonillo para ver que saliera, como siempre, para irse al cole. Vio que cogía el ascensor, escuchó que estaba abajo, pero nunca salió del portal. Lo que hizo la menor fue volver a subir hasta arriba del todo y se precipitó, ¿no? Y se escuchó un golpe muy fuerte. La madre pensó que era el ascensor que se había caído y no. O sea, fue Kira que se dio golpes con la barandilla, ¿no? Y cuando se la encontraron, desgraciadamente, ya había fallecido. Y hoy en día siguen recibiendo correos electrónicos de acoso hacia la menor. Los papás siguen recibiendo mensajes Después de toda esta situación, ya no te puede pasar nada más peor, ¿no? No, Y aún siguen siguen. recibiendo bullying, sí. Y el colegio en el que no puedo decir mucho porque Sí. nos vamos a poner en problemas legales, pero el colegio en el que estaba Kira es un colegio que Que tiene un historial. Sí, y han salido muchas cosas en noticias, muchas cosas que, bueno, se están aún investigando. De hecho, en nada es el juicio. Y bueno, pues con él hicimos esta asociación. Hay mucha gente metida dentro de la asociación porque es un poco como Hacienda, ¿no? O sea, al final, Hacienda somos todos, pues la asociación igual. Quien se involucre, quien se meta, si estás en Galicia, estás en Perú, estás en donde sea, pues si sabes que puedes ayudar, eres Trancats, puedes estar con la asociación. ¿Y cómo se puede llegar a colaborar? O por si hay alguien que lo vea y demás le interese, luego siempre dejaremos aquí en la descripción pues todos los enlaces. Imagino tenéis página web y demás. Desde Instagram o con nosotros, desde mi perfil, pueden contactar con nosotros.
simplemente escribiéndonos. Hemos ayudado a muchas familias, recibimos llamadas cada día, más sobre todo el papá de Kira, que es el que está, bueno, porque él es perito judicial, que también está un poquito metido en tema legal. Entonces, pues bueno, siempre que hay algún problema, porque activas un protocolo, pero no sabes qué hacer como familia, ¿no? Porque te está un poco perdido. Pues bueno, te damos soporte, te damos seguimiento, te ayudamos y nos presentamos. De hecho, jefe de equipo, Pedro Cayuela, está metido en la asociación y está ayudando. Sí, eso que te preguntaba, no sé si me quieres responder. Ay, sí, perdona. ¿Cómo se puede llegar a colaborar, no pidiendo ayuda, sino ayudando, colaborando con Pues mira, o bien metiéndote como activista y difundiendo pues todo lo que hacemos, o incluso como a nivel personal, como familia, si quieres ayudar, pues a lo mejor eres psicólogo y claro, al final es una asociación, no paga nadie, o sea, yo no cobro, nadie cobra, cobra la asociación pues para hacer, pues yo qué sé, tenemos que hacer una manifestación y hay que pagar pues una pancarta, ¿no? O el transporte para ir a hablar en algún lado, pero nadie cobra. Entonces, a lo mejor eres psicólogo y te gustaría pues destinar ayuda a familias que lo necesitan. Contáctanos. Eres abogado o abogada y quieres estar. Pese a que tenemos a Noelia, que es muy buena abogada y también está metida, ¿eh? Pero también. Sí, toda ayuda es buena al final. Claro, al final, de esta manera puedes ayudar a la asociación o eres activista, al igual que yo en redes sociales. Y oye, mira, si vamos a un programa, vamos a un podcast, pues quieres difundirlo. Oye, bienvenido sea. Todo es un poco eso. Quien quiera ayudar y crea que puede aportar. Bienvenido Muy sea, ¿no? bueno. Sí. Antes de acabar, me gustaría si puedes dejar como un mensaje, ¿no? Final de, sobre todo para aquellas familias que nos escuchan, que puedan pensar o bueno, que puedan darse situaciones o encontrarse con situaciones en las que su hijo o hija vivan esta situación, ¿no? Pues como un mensaje tuyo final. Pues mira, lo primero, que ya lo he dicho muchas veces, es hablar con el menor, tener una conversación constante. Luego, sobre todo, el hecho de, al final, nosotros vamos a ser papás y mamás dentro de poco, entonces vamos a ser los que vamos a estar al otro lado. Hay que empezar a entender que esto es un problema social, que no es acoso, es violencia, acoso, o sea, violencia escolar, y hay que estar un poco al pie del cañón y empezar a entender, pues bueno, que el problema viene de arriba y hacer más manifestaciones y subir más a redes y hacer mucho activismo frente a esto, porque pues esto se queda en una nube de silencio y ya no se habla más y esto se tiene que denunciar. Y luego, si veis que el colegio no hace nada, esto pasa muchas veces, esto no, en este cole no pasa, esto me ha pasado a mí muchas veces, todo aquí no pasa, esto son cosas que pasan fuera, ¿no? Denunciarlo, denunciar al cole. Importante comunicarlo. Es la única manera hoy en día que hemos encontrado desde la asociación que se activa un protocolo. O sea, hoy en día a las familias que vienen decimos, habéis ido muchas veces y no se ha activado el protocolo, denuncia al colegio. ¿Por qué? Porque la denuncia va a dar mala imagen al colegio. Y la mala imagen, como no interesa, aplican el protocolo. Porque al menos lo pueden gestionar a nivel interno, ¿no? El protocolo. Claro, entiendo. pero siempre y cuando haya un acoso real, porque luego a veces se activa el protocolo y no le están haciendo nada. Entonces, claro, también se tiene que ser empático y saber qué es lo que está pasando. O sea, en nuestro colegio se ha activado, por ejemplo, más de una vez un protocolo a un niño que tiene TEA. Pero también hay que entender que el niño que tiene TEA no tiene la misma facilidad para otros mismos factores, ¿no? Que a lo mejor otros sí. Bueno, también hay que ser empático y entender que a lo mejor este niño o esta niña tiene unas dificultades que tu hijo no. Y si te dice algo, te está todo el rato tocando, te está haciendo algo, no es porque sea un acosador o porque te quiera hacer daño, sino porque no acaba de entender que esto no es normal. Hay que trabajarlo. Claro. Hay que estudiar caso por caso también y todo. Claro, no todo es bullying. Hay que activar el protocolo cuando realmente sea un protocolo de verdad. Hay que hacer un seguimiento de verdad, pero hay que estudiarlo. Hay que hacer un estudio previo muy grande. Y si de verdad es acoso y de verdad no se activa, pues bueno, se procede a denunciar. Pero también te digo, estamos en un momento que no hay recursos. Entonces, Ya, es todo al final un poco una situación muy Creo que complicada, ¿no? Es algo que tiene que empezar desde arriba del todo, ¿no? sí, y sobre todo alzar la voz, pedir ayuda cuanto antes. Y no hace falta que sea la familia, a cualquier persona que tengas cerca. Pues yo creo pues que nada. ha quedado un mensaje bastante claro. Ha sido un podcast bastante interesante. Nunca habíamos tocado este tema y aparte creo que es muy importante, ¿no? Que se le dé visibilidad a esto y aparte tú, ¿no? Que estás de manera activa, ¿no? Ayudando a que este mensaje llegue a mucha más gente y si encima lo puedes contar desde una experiencia propia, pues creo que es como más fácil promulgar este mensaje. Antes de acabar, ya una última pregunta que le hacemos a la mayoría de nuestros invitados es
Ahora a lo mejor te pillamos un poco por sorpresa porque no nos hemos acordado Me de... has preguntado cuánto dinero tengo y cuántas veces. Nah. Vale. Bueno, si quieres te lo puedo preguntar. Si quieres te lo puedo hace falta, preguntar. no hace No, que Pero- está la novia, que está la novia aquí. Sí, está ahí detrás. Normalmente siempre preguntamos que si has estado cómodo y a gusto y demás. Mucho. Que entiendo que sí, porque sí, es algo que al final te tienes que abrir, ¿no? Para contar todo esto, no es Mucho. una conversación así superficial. ¿A qué persona que te venga a ti a la cabeza, la puedes conocer o no, y puede ser, yo qué sé, conocida o que tenga cualquier tipo de situación que haya vivido, porque al final aquí traemos gente de cualquier tipo, nos recomendarías que trajéramos aquí para hacerle una entrevista? Pues mira, yo os recomendaría a jefe de equipo, Pues mira, a Pedro Cayuela. perfecto. Es muy buen tío y de verdad vais a ver que al margen de una persona, igual que lo que vemos en redes sociales, puede tener una imagen. Cuando hable con vosotros vais a ver que es totalmente diferente. Y yo he estado muy cómodo, de verdad lo agradezco. Estos temas se tienen que tratar desde el corazón. Estos y todos los que tratáis aquí, siempre y cuando sean también heridas, se tratan desde el corazón y se nota. Entonces, Nosotros es lo que queríamos al final hacer con este podcast, ¿no? Traer a alguien que lo ha vivido en primera persona, porque es lo que decíamos. ¿Quién mejor que tú, que lo has vivido y encima recientemente, porque tienes una edad joven como nosotros, para conectar con la persona que lo está viendo, tanto con los padres como con los niños? O sea, ¿quién mejor para explicar algo así que alguien que lo ha vivido tan recientemente y que está tan metido en el meollo El foco de manera activa, ¿sabes? Ujú. Como estás tú en redes sociales, con la asociación y promulgándolo tanto en redes como en la televisión, en radios y demás. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido. a Muchísimas vosotros por la gracias. oportunidad, de verdad. El tema del libro, no sé cómo está la situación, si lo podemos dejar también en descripción. Sí, bueno, el libro está en internet, pero también está gratis. Vale, no, pues lo O sea que... dejaremos en descripción, obviamente, para Sí. que la gente acceda a ello. También sí, la web de la asociación y todo, Perfecto. como ya sabes. Y ya sabéis que podéis ayudar, ¿no? Y contactando con él, con su Instagram. O sea que, chicos, nada, suscribiros y nos vemos el próximo jueves a las 7, como cada semana.